Bien, miren, continuando con los elementos de la planeación, ahora me gustaría platicarles un poquito acerca de lo que son los programas de acción. Ya hemos hablado de lo que son las estrategias, los objetivos, las metas, la visión, la misión, las premisas, las políticas, etcétera, etcétera. Ahora platicamos un poquito acerca de lo que son los programas. Es decir, cada vez vamos como que aterrizando un poquito más, como que concretando todas las actividades que necesitamos realizar para que al final del día nos quede un plan muy consistente, un plan que sea como que muy completo para que entonces todas las personas dentro de la organización quieran, sepan y puedan hacer lo necesario para lograr los objetivos que necesitamos como empresa cumplir. Entonces, ¿qué es un programa? Un programa no es más que otra cosa, a grandes rasgos, un esquema que me va a establecer cuáles, por secuencias, me va a establecer cuáles son las actividades que necesitamos a lo largo del tiempo ir realizando para que en un momento dado, al final podamos nosotros lograr lo que nosotros hemos planteado como objetivos dentro de la empresa. Y también me dice cuáles son los eventos involucrados, es decir, qué es todo lo que tiene que pasar para que en un momento dado se logre el objetivo. Hagan de cuenta que es como cuando vamos al teatro. En el teatro, cuando nosotros entramos al teatro, nos otorgan una papeleta que es un programa. Y entonces nos dice, de tal a tal hora es la bienvenida, luego de tal a tal hora es la presentación del acto primero, de tal a tal hora tomamos un receso, de tal a tal hora sigue tal acto, el acto número 2. Entonces nos va diciendo una secuencia de las actividades y cuáles son los actores o las personas involucradas en cada una de esas secuencias de actividades. Entonces, para hacer un programa necesitamos algunos elementos. Vamos a platicar un poquito acerca de cómo se elabora un programa, qué importancia tiene el programa y también en un momento dado cuáles serían como que los lineamientos a seguir para elaborar este programa. Dentro de su elaboración son básicamente 4 los puntos que debemos de considerar. Uno sería, hay que identificar con mucha precisión cuáles van a ser las actividades que están involucradas en el programa, es decir, cuáles son en un momento dado las cosas que vamos a hacer. Luego, hacer un orden cronológico de dichas actividades, es decir, primero necesitamos hacer tal cosa, luego necesitamos hacer tal otra. No podemos hacer primero esta porque esta está supeditada a que esta se logre. Por ejemplo, si estamos cocinando, para hacer un pastel, primero necesito tener los ingredientes. No puedo crear el pastel si no tengo los ingredientes. De manera tal que el programa debe de ir cronológicamente secuenciado. Es decir, qué actividad precede a cuál para que en un momento dado se pueda realizar las siguientes actividades o las fases subsecuentes de las actividades. Ahora, debe de tener una interrelación, no me puedo saltar los pasos. Si me salto los pasos en un momento dado, pierdo la secuencia. Miren, hagan de cuenta, un piloto de avión necesita un programa de trabajo. Entonces el piloto de avión dice, paso número 1, me siento en la cabina. Paso número 2, le hablo a la torre de control para pedir pista. Paso número 3, pongo el avión en la pista. Paso número 4, jalo esta palanca. Paso número 5, el avión empieza a avanzar. Paso número 6, a cierta velocidad y distancia, jala otra palanca para elevar el avión. Paso 7, lo estabiliza. Paso 8, mete el tren de aterrizaje. Me salté quizás algunos pasos, lo hice de manera muy simplista. Sin embargo, a lo que quiero llegar es, hay una interrelación cronológica entre cada una de las actividades. Imagínense que de repente el piloto de avión dijera, paso número 1, pongo el avión en la pista. Paso 2, pido permiso para despegar. Paso 3, subo el tren de aterrizaje. Ya tiré el avión al suelo. Es decir, debe de haber una cronología, debe de estar interrelacionado y esta interrelación debe de tener una secuencia lógica. No puedo saltarme pasos, ni puedo obviar, ni puedo irme más adelante porque entonces corto el proceso que estoy yo haciendo, como en el caso del piloto, ¿no? Y algo también muy importante, el paso o el lineamiento número 4, importante a considerar, es que debo de asignar un tiempo a cada una de las actividades. No puedo estar infinitamente haciendo una misma actividad, sino que debo de asignarle un tiempo que me permita saber si ya llegué, si ya me pasé, cuánto me falta, etcétera, etcétera. Y luego asignar recursos. Recursos me refiero a materiales, humanos, financieros, técnicos, todo lo que me va a ayudar a lograr el objetivo, a lograr en un momento dado el programa que nos hemos planteado. ¿Para qué me sirve un programa? ¿Cuál sería la importancia? ¿Por qué crear dentro de la etapa de planeación? ¿Por qué crear un programa? ¿Para qué me sirve? Miren, muy a grandes rasgos nos sirve para indicarnos o determinar qué tanto vamos avanzando, poder saber en el tiempo si nos estamos acercando al objetivo o si nos estamos desfasando mucho tiempo o si vamos
caminando bien. Un programa me permite saber qué es lo que estamos nosotros haciendo. Otro es que mantiene un orden de las actividades. ¿Se acuerdan que están de manera cronológica y secuenciada las actividades? Entonces me mantiene un orden, me ayuda a decir, bueno, ahorita estoy en tal etapa, hoy es tal fecha, estoy en tal etapa y para tal fecha deberé de estar en esta otra etapa. Entonces me permite en un momento dado ordenar las actividades que nosotros estamos realizando, las actividades que nosotros estamos haciendo, de manera tal que me sirve el programa para ir controlando precisamente lo que hacemos, para saber qué necesito hacer, cuáles serían los siguientes pasos, qué sigue dentro de la actividad que nosotros estamos haciendo. Me evita el programa, me ayuda a evitar duplicidades de esfuerzos, es decir, una vez que yo tengo interrelacionado de manera lógica mis actividades y lo que estoy haciendo, entonces me evita en un momento dado que dos personas o más estén haciendo una misma actividad, porque ahí me refleja con mucha precisión quién está haciendo qué y para qué. Y algo muy importante es que me determine el inicio y término de una determinada actividad. Eso serían como que los lineamientos, ¿no? Pero eso sería como que la importancia que en un momento dado tiene el hecho de trabajar con programas dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son aquellas situaciones importantes que debo yo de considerar al momento de estar elaborando un programa dentro de la empresa? Una es que yo creo que es importante que participen cuando se está elaborando el programa mínimo dos personas, dos individuos. Uno, el que va a elaborar el programa, y otro, el responsable de ejecutar dicho programa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo estoy diseñando el programa para mis colaboradores. De repente, este programa lo estoy desarrollando, lo estoy poniendo con unos límites de tiempo muy cortos. Cuando me siento con los colaboradores, el colaborador me va a decir, es que eso va a ser imposible de lograr. Estableciste muy poquito tiempo para lograr ese objetivo, para cumplir con ese programa. De manera tal que antes de que suceda eso, pues la recomendación sería sentarme con el colaborador y preguntarle, interactuar, consensar, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer para entonces establecer el programa, ¿no? Otro es muy importante evitar que un programa se contraponga contra el otro, es decir, no vaya a ser que uno de mis programas es reducir los gastos, los costos, y el otro, por otro lado, esté yo aumentándolos, de manera tal que debe de haber una coincidencia entre los programas. Al final del día, los programas me deben de ayudar a lograr el objetivo y el objetivo me debe de ayudar a lograr la misión de la empresa. Y al igual que todos los lineamientos anteriores, debemos de establecerlos por escrito. Es importante que en un momento dado pongamos nosotros qué es lo que vamos a hacer para lograr el programa. Ahora, hay ahora en el mercado muchísima software que nos puede ayudar a elaborar programas. El software que más les recomiendo, que lo podemos encontrar incluso en Microsoft, es el Project Manager. Project Manager me ayuda a hacer programación que puede ser por Gantt o por PERT. Ya en su momento nos meteremos un poquito a detallar cada una de estas. Gantt no es otra cosa que ir poniendo barras con respecto a lo que vamos haciendo, y este programa, las bondades que nos ofrece es que incluso le puedo asignar recursos y solito el programa me va haciendo un comparativo. Cuando una persona ya está trabajando tiempo extra, me puede meter ahí las vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace? Vamos a suponer que nosotros decimos, quiero hacer investigación de mercado. ¿Se acuerdan que en nuestro ejemplo anterior habíamos comentado que lo que queremos hacer es aumentar la satisfacción del cliente? Y para aumentar la satisfacción del cliente dijimos que lo que íbamos a hacer era investigación, encuestas de mercado, encuestas de salida con el cliente para preguntar cómo se siente. Entonces vamos a suponer que ahora mi proyecto es hacer investigación de mercado. Yo quiero saber cómo el cliente está ocupando mi producto o servicio y en función a ello alinear mis procesos productivos para con ese cumplimiento del objetivo. Entonces, la investigación de mercado, pasos más o pasos menos. Yo diría, el paso número 1 es diseñar la encuesta. Diseñar la encuesta, el formato. Para diseñar la encuesta tengo diferentes etapas. Primero tengo que crear las preguntas que van a ir contenidas en el cuestionario. Una vez que he creado estas preguntas, tengo que validarlas. No vaya a ser que de repente estoy preguntando cosas que son intrascendentes o cosas que son redundantes. Tengo que hacer una validación. Voy a suponer que nada más son esas dos etapas y este es el paso número 1. El paso número 2, ya que tengo diseñada la encuesta, ahora tengo que ir a levantar la información. Levantar información.
Y aquí mis etapas serán, tengo que distribuir la carga de trabajo. Unas personas se van a ir a los supermercados, otras personas se van a ir a los autoservicios. Aquí distribuyo la información. Vamos a suponer que tengo aquí una etapa grande también. Una vez que levanto la información, ahora regreso a la empresa y capturo esta información. Captura de la información y después de capturarla tengo que tabular y al final interpretar. ¿Se fijan? Estoy haciendo un programa que lleva actividades, por un lado, interrelacionadas y que están cronológicamente lógicas. Es decir, no puedo tabular si antes no tengo la información. No puedo interpretar si antes no he capturado. De manera tal que hay que llevar una lógica secuencial para determinar las cosas aquí. Ahora, lo que hay que hacer es determinar cuánto tiempo se va a llevar cada una de estas actividades. Entonces vamos a suponer, ahora estamos en el mes de noviembre, estamos en noviembre del 2005 y aquí está la semana número 1, la 2, la 3 y la 4. Ustedes lo pueden hacer por días, por semanas, por meses, por años, por minutos, por horas, como a ustedes mejor les convenga. Aquí estaría diciembre del 2005, la semana 1, la 2, la 3 y la 4. Muy bien, entonces, ¿qué haríamos aquí? Diseñar la encuesta. Yo tengo aquí que definir cuánto tiempo nos vamos a tomar. Tenemos 2 meses para hacer la actividad, suponiendo que estamos en la primera semana de noviembre. Y tengo 2 meses para completar toda la actividad. Entonces, voy a diseñar la encuesta. El diseño de la encuesta vamos a suponer que me va a tomar 2 semanas. La primera y la segunda semana de noviembre de 2005 la voy a ocupar para diseñar la encuesta. Ahora, dentro de estas 2 semanas tengo que hacer 2 actividades básicamente. Por un lado, crear las preguntas y por el otro lado, validarlas. Entonces aquí yo voy a decidir que esta primera etapa, que es la creación, va a ser en la primera semana y la validación va a ser en esta segunda semana. ¿Se fijan? Puse las cajitas abajo de esta cajita, que por cierto está sombreada, indicando que estas cajitas están supeditadas a todas estas 2 semanas. Si alguien quiere ver el detalle, se va a estas 2 cajitas. Si alguien quiere nada más ver la parte medular, se va a todas las 2 semanas. Una vez que he terminado en esta semana, ahora tengo que levantar la información. Vamos a suponer que para levantar la información me voy a llevar 2 semanas. ¿Se fijan? Inicio a levantar la información inmediatamente después de que he terminado el cuestionario, de diseñar el cuestionario. Es decir, no puedo levantar información si no tengo el cuestionario. No puedo mandar a mi gente a que pregunte cómo el cliente se siente si no tengo diseñado el cuestionario. Y en un momento dado, estaba acá arriba. En un momento dado, la distribución de la información, vamos a suponer que la pongo yo aquí abajo. Luego tengo que capturar, regresan las personas y no necesariamente voy a empezar hasta la semana 1 de diciembre de 2005, sino que aquí puedo empezar quizás en la semana 4. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo que tengo 10 personas que van a levantar la encuesta. De estas 10 personas, para mañana, 2 ya terminaron su trabajo o ya empezaron a entregarme en un momento dado encuestas. No es necesario que me espere hasta el final, sino que puedo empezar más o menos por aquí. Voy a suponer que por aquí voy a empezar y me voy a llevar quizás hasta acá. Entonces, miren, estoy empezando a capturar antes incluso de que se termine todo el levantamiento de la información, es decir, lo estoy haciendo en paralelo. Si me espero hasta aquí, a lo mejor ya voy a tener muy poco tiempo para capturar, de tal manera que puedo empezar ahí. Luego voy a tabular, vamos a suponer que la tabulación la puedo empezar a hacer igual desde aquí. Tabulación que me indica en un momento dado quién compra qué y en dónde, ¿no? Y la interpretación, vamos a suponer que me doy las últimas 2 semanas para interpretar.
aunque igual podría empezar la interpretación muchísimo antes. Entonces, se fijan, ahí estoy haciendo un programa. Por un lado, estoy diciendo cuáles son las actividades interrelacionadas cronológicamente. Por el otro lado, estoy diciendo los tiempos límite que tengo para realizar dichas actividades. Y al final, me faltaría quizás ahí poner a los responsables. ¿Quién es el responsable de cada una de esas actividades? Y quizás me faltaría asignar recurso. ¿Con qué computadoras contamos? ¿Cuánto recurso financiero, monetario tenemos? Etcétera, etcétera. Al final del día, lo que nos permite un programa es, con mucha precisión, establecer quién va a hacer qué, en qué momentos y para qué. Entonces, eso sería un programa. Otro de los elementos que tiene muy importante la planeación es la parte de presupuestos. Aquí en presupuestos lo voy a pasar un poquito rápido, dado que nada más lo voy a mencionar, dado el alcance de este módulo. En un módulo más después, en otro de sus módulos de esta maestría, ustedes van a tener la oportunidad de estudiar algo de matemáticas financieras, algo de economía, de costos, contabilidad, etcétera, etcétera. Ahí ustedes ahondarán con mayor precisión en cómo formular el presupuesto, las diferentes metodologías, verán algo de razones financieras, etcétera, etcétera. Aquí nada más nos quedaremos, por las características de este módulo, en mencionar cuáles son en un momento determinado estos lineamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto no es otra cosa que un esquema que vamos a poner por escrito y que me determina de manera cuantitativa cómo estoy asignando los recursos financieros de la empresa, es decir, quién se gasta qué y para qué. En un momento dado, un presupuesto me ayuda a determinar cuánto le tengo que invertir monetariamente hablando a una determinada tarea y o actividad. ¿Cuáles serían las características que tiene un presupuesto? Es decir, qué lo diferencia de otras cosas, ¿no? Por un lado, un presupuesto no es otra cosa, había yo comentado hace un momento, que un esquema escrito que me permite saber varias cosas. Por un lado, quién está gastando, por otro lado, para qué se está gastando y cuál es el objetivo y o beneficio final que obtenemos de dicho esquema. Otra característica muy importante, distintiva de un presupuesto, sería que es muy específico. Es decir, en un momento dado se puede referir a cada una de las diferentes áreas de la empresa. Cada área tiene un presupuesto diferente, cada área necesita diferentes cantidades de recursos para llevar a cabo sus actividades. Entonces, la característica importante aquí es que un presupuesto generalmente es muy específico, refiriéndose a cada una de las diferentes áreas organizacionales que integran a toda la empresa. Y muy importante, creo que está más que dicho, pero no quiero dejarlo pasar, está expresado de manera cuantitativa. Es decir, en números. Me va a decir en números quién gasta, para qué gasta, en dónde está asignándose ese recurso, etcétera, etcétera. Y generalmente un presupuesto hay que diseñarlo para un periodo de tiempo en específico. Al igual que los lineamientos anteriores, no es infinito, sino que cada proyecto, cada actividad, cada programa deberá de ir teniendo su propio presupuesto. Es decir, no es lo mismo hacer investigación de mercados que en un momento dado diseñar estrategias de mercadotecnia. Son dos actividades diferentes y cada una de estas actividades deberá de tener su propio presupuesto asignado para llevarse a cabo. Ahora, si nos detuviéramos un poquito a analizar cuáles son las diferentes formas para calcular o para determinar un presupuesto, nos encontramos básicamente con tres formas. Una, hay presupuestos que le vamos a llamar fijos o rígidos. Aquí se estiman en base con las metas definidas en la operación. Es decir, vamos a suponer que el departamento de producción de repente me dice, para poder producir estos plumones, yo necesito tanto dinero porque yo estoy seguro que el insumo para producir 100 plumones va a ser de tanto. Entonces ahí tengo un presupuesto fijo. Sé de antemano que me voy a gastar 100 pesos porque voy a elaborar 100 plumones, de manera tal que ahí es algo fijo, no es algo que vaya cambiando, a menos que la condición del proveedor me cambie el precio y entonces a lo mejor cambia para arriba o para abajo mi presupuesto. Otro tipo de presupuesto que tenemos le voy a llamar presupuesto flexible. Un presupuesto flexible, dependiendo de diferentes situaciones, dependiendo de diferentes entornos en los cuales nosotros estamos trabajando, vamos asignando los diferentes recursos. Entonces, diferentes actividades me dan diferentes resultados. Entonces, tiene que ir flexibilizándose el presupuesto. Por ejemplo, vamos a suponer que de repente
no es lo mismo irme a dar una conferencia a Estados Unidos que irme a Asia. En Asia necesito un presupuesto diferente porque allá a lo mejor es más barata la comida, es más barato el hotel con respecto a los Estados Unidos. Entonces necesito un presupuesto flexible que me permita precisamente adecuarme a las diferentes necesidades del lugar hacia el cual estoy yo viajando. Y el último tipo de presupuesto le voy a llamar presupuesto por programa. En función a los diferentes programas que vamos creando en la empresa, vamos asignándoles un presupuesto. ¿Se acuerdan cuando vimos los programas? Los programas no es otra cosa que la asignación de los recursos. ¿Quién va a hacer qué? ¿Con qué cronología? Etcétera, etcétera. Entonces, si yo asigno ahí un presupuesto, en un momento dado, un presupuesto va a ser para investigación de mercado, otro presupuesto va a ser para producción, otro presupuesto va a ser para satisfacción de los clientes. Entonces, de ahí que el presupuesto se calcula de diferente manera dependiendo de la diferente necesidad. ¿Y por qué es importante un presupuesto? ¿Por qué hablar de los presupuestos? En un momento dado, un presupuesto me permite tener una medida, me permite tener un punto de referencia para determinar si me estoy pasando, si lo estoy logrando, cuánto me falta, en dónde me estoy quedando en un momento dado. Me sirve como un estándar o un patrón, es decir, si yo voy a invertir 100,000 pesos para hacer investigación de mercado, el próximo año que vuelva a hacer investigación de mercado, ya tengo un patrón de referencia que me permite saber a grandes rasgos cuánto es lo que me voy a gastar, cuánto es lo que voy a invertir precisamente en elaborar una investigación de mercado. Delimita también, me ayuda para delimitar los gastos y las erogaciones. Si yo sé que esa investigación de mercado vale 100,000 pesos y para el otro año ahora sube a 400,000 pesos, entonces no, vamos a poner un límite, vamos a decir, bueno, esto es lo más que puedo asignar como presupuesto a tal actividad. Me permite no excederme en un momento dado en los gastos y en los costos en los cuales estoy incurriendo. Y también me permite proyectar, me permite saber de antemano cuánto es lo que me voy a gastar por una determinada actividad para que entonces pueda yo administrar de manera más eficiente lo que serían los recursos de la empresa. ¿Cómo se hace un presupuesto o qué es lo que debiera yo como importante considerar al momento en el cual voy a elaborar un presupuesto? Por un lado, es importante que constantemente estemos revisando las cifras, es decir, constantemente estemos viendo nuestro indicador financiero para saber cómo es que vamos, insisto, si nos vamos pasando, si estamos llegando, etcétera, etcétera. Una idea básica también es que no hay que hacer un presupuesto demasiado rígido. Volvemos a la flexibilidad. En un momento dado, diferentes entornos, diferentes situaciones necesitan un presupuesto diferente. Y sobre todo en situaciones de muy largo plazo, pues es muy difícil precisar la estabilidad que el dinero va a ir teniendo. Es decir, si hago presupuestos de muy largo plazo, puede ser que en un momento dado la economía, la inflación vea o afecte mi presupuesto y entonces a eso haga que yo me desbalance dentro de la organización. De manera tal que esa sería un poquito la importancia, ¿no? Me ayuda a ir tomando decisiones de manera constante con respecto a las finanzas de la empresa, pero en un momento dado no hay que hacerlo ni muy rígido, ni a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, para concluir nuestro tema con respecto a los elementos que posee la planeación, me gustaría platicarles un poquito acerca de lo que son los procedimientos. Por cierto, tanto las políticas como los procedimientos, en nuestra siguiente fase, que es la fase de organización, voy a volver a tocar esas dos partes y voy a tratar de aterrizar un poquito más con alguna metodología concreta con respecto a cómo elaborar políticas y procedimientos de manera más efectiva dentro de las organizaciones. Entonces, ahorita me quedaré únicamente mencionando, para terminar el tema de los elementos de la planeación, mencionando qué es un procedimiento, que sería el último de los elementos de la planeación. Un procedimiento no es otra cosa que un documento escrito en el cual establezco yo de manera ordenada, lógica y cronológica la secuencia de actividades de una secuencia de actividades que constantemente se están repitiendo. Por ejemplo, en un banco tengo un procedimiento para pagar un cheque. Paso número 1, llega el cliente. Paso número 2, me entrega el cheque. Paso número 3, yo como cajero verifico en mi terminal la firma de ese cheque. Paso número 4, le pido una credencial oficial
o una identificación oficial al cliente. Paso número 5, verifico la credencial contra la firma, contra la persona que me está presentando dicha credencial. Paso número 6, digito en la terminal el importe del cheque. Paso número 7, me autoriza la caja y escribo esa autorización, el cheque. Paso número 8, saco el dinero de mi cajón, lo cuento enfrente del cliente y se lo entrego. Paso número 9, el cliente se va. Entonces, un procedimiento es lo que cronológicamente me va diciendo cuáles son las actividades que se repiten de manera constante. Es decir, la tarea de un cajero, constantemente un cajero, todo el tiempo está pagando cheques, de manera tal que un procedimiento me ayuda como que a estandarizar la operación, a que todas las personas de mi organización, o por lo menos las personas que en este caso serían cajeros, entiendan, sepan, quieran y puedan hacer su operación más rápida y más fluida para en un momento dado pagar un cheque. ¿Por qué es importante un procedimiento? ¿Como para qué me sirve? Una es, me ayuda a determinar el orden lógico de las operaciones. Hay ocasiones en las cuales, cuando yo estoy diseñando el procedimiento y lo diseño atrás del escritorio, puede ser que me equivoque en la lógica de los pasos y puede ser que un paso 4 lo ponga antes de un paso 3, de tal manera que ahí no habría lógica. Cuando el cajero se siente a hacer su operación, no hay switch, no hay lógica de lo que está haciendo. Entonces, un procedimiento me ayuda a establecer de manera muy lógica cómo debería de ir fluyendo la operación. Y luego este flujo lo comparo contra la realidad para determinar si realmente lo debemos o no lo debemos de hacer así. Muy importante es el procedimiento porque me ayuda a que la gente se especialice, me ayuda a tener en un momento dado gente que se va especializando cada vez más y cada vez más hacen la operación de una manera más rápida, de una manera más eficiente. Luego entonces esta eficiencia y esta rapidez me ayuda al final del día a abatir los costos. Puedo sacar parámetros de cuánto vale una determinada operación y luego, ya que sé cuánto vale esa operación, trato de hacerla todavía más barato para hacerla más rápido, más eficiente, etcétera, etcétera. Determina las responsabilidades, es decir, si yo tengo un procedimiento, en el procedimiento con mucha precisión, yo establezco quién hace qué y en qué momento. Y esto me ayuda a evitar que otra persona haga la misma actividad en el mismo momento y eso genere, en su caso, una duplicidad. Entonces, es muy importante tener un procedimiento porque el procedimiento me ayuda precisamente a no tener duplicidades de esfuerzos. Si hago duplicidades, entonces en un momento dado estoy pagando 2 veces por el mismo trabajo y eso en la empresa pues no me es rentable, no me conviene. ¿Cuáles serían los lineamientos o en un momento dado cuáles serían como que las características con las cuales debe de contar un procedimiento al momento en el cual lo elaboramos? Miren, yo creo que en un momento dado un procedimiento, una de las características que debe tener es la estabilidad. Estabilidad me refiero a que no lo estemos constantemente cambiando, así como las políticas tampoco las estemos constantemente cambiando, el procedimiento tampoco debe de ser estable. Estable para que la gente entienda, siempre sea consistente, no esté cambiando en cada momento, sino que la gente ya sabe que ve el procedimiento y el procedimiento por lo regular es el mismo, a menos que haya un cambio de operación o de sistemas, ¿no? Otra es que las personas que van a seguir ese procedimiento deben de aceptar el mismo, es decir, deben de entender, deben en un momento dado de ligarse emocionalmente con dicho procedimiento para poderlo hacer fluido. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo, con muy poca probabilidad voy a lograr el objetivo final, pero si lo entiendo a partir del procedimiento, entonces me involucro, lo entiendo y digo, ya entendí lo que estábamos haciendo, está fácil en realidad. Luego entonces con facilidad lo puedo seguir. Otra idea es que un procedimiento debe ser de fácil acceso. Debo de tener a la mano mi procedimiento para que cuando me llegue una actividad cotidiana que no sé cómo realizarla, pueda yo sacar mi manual de procedimiento y poderlo leer. Ahora lo que hacen muchas empresas es cargar sus procedimientos en la intranet de su empresa y ahí yo puedo ir buscando un procedimiento determinado y en la pantalla me arroja cómo lo podemos nosotros hacer más rápido, ¿no? Debe de estar invariablemente un procedimiento adecuado a una situación real. Por favor, no vayamos a escribir procedimientos que no tienen nada que ver con la realidad, que se salen por completo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y evidentemente estos procedimientos, al igual que las políticas, al momento en el cual yo voy a
yo voy a dar inducción y capacitación a mi personal, en un momento dado me ayuda también un procedimiento para capacitar a la gente. Por ejemplo, insisto, en un banco o en una empresa manufacturera, yo voy siguiendo el procedimiento y voy capacitando a las personas, les voy diciendo, así debemos de hacer las cosas, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y entonces las personas, por medio del procedimiento, con mucha facilidad, van determinando cuál paso sigue, van diciendo, bueno, ahora ya hice esto, sigue aquella otra parte, ¿no? Pero insisto, ya en su momento, en el siguiente tema que va a ser organización, ahí es donde trataré un poquito con más de detalle, aterrizando con una metodología concreta, la elaboración tanto de las políticas como de los procedimientos. Por lo pronto, me gustaría entonces cerrar aquí el tema de planeación. Hasta aquí hemos terminado nuestra fase de planeación. Acordémonos, estamos hablando en el módulo de administración. En este módulo estamos viendo básicamente 4 cosas. Estamos viendo por un lado la planeación, que hemos terminado de ver en este momento. Por otro lado vamos a ver la organización, que responde a la pregunta que ya dijimos en la planeación qué vamos a hacer. Ahora necesitamos establecer cómo lo vamos a hacer. Y el cómo lo vamos a hacer es la etapa de organización. Después veremos la dirección, quién lo hace, y al último veremos el control, cómo se hizo. Entonces, hasta ahorita llevamos una de las 4 etapas. Vayamos a pasar a la segunda en un momento más. Gracias. Bien, terminaremos ahora hablando un poquito acerca de la fase mecánica de la administración en la etapa que se llama organización. Vamos a empezar, ya platicamos qué es lo que queremos hacer. Ahora vamos a platicar un poco acerca de cómo lo vamos a hacer. Y la respuesta a cómo lo vamos a hacer la vamos a obtener a partir de la fase que le llamamos organización, dentro de la fase mecánica de la administración. Acordémonos que hay dos grandes fases, una mecánica y una dinámica. La mecánica es la parte conceptual que incluye la planeación y la organización, y la dinámica es la parte de ponernos ya a hacer las cosas que hemos planeado y organizado, que sería la dirección y el control. Entonces vamos a hablar ahora un poco acerca de la organización. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Para qué nos sirve la organización dentro de la empresa? Al igual que en la vez anterior, yo les recomendaría elaboren un mapa mental con las láminas que ustedes ya tienen ahorita proyectadas en su pantalla. Traten de elaborar un mapa mental que les permita ir integrando cada uno de los conceptos que vamos viendo, dado que también son bastantes. Entonces, al igual que en la etapa de planeación, yo les recomendaría vayan armando su esquema y entonces vamos a ir platicando. Yo les voy a ir platicando cada uno de los elementos que vamos a ir tratando con el detalle determinado y con los ejemplos para que ustedes vayan llenando las cajitas de ese mapa mental. Entonces, ¿a qué se refiere la organización? En esta etapa vamos a ver diferentes partes. Primero que nada vamos a ver una introducción, qué es, qué no es, para qué me sirve, cuáles son los beneficios, cuál es la importancia, qué pasa si no organizo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar un poquito acerca del concepto, cuál es, una vez hablando de la importancia, determinar o tratar de llegar a un concepto definido. Y dentro de este concepto vamos a establecer algunas palabras clave que en un momento dado inciden y me ayudan a lograr lo que sería precisamente el concepto de organización. Vamos a hablar un poquito acerca de las técnicas que en un momento dado me ayudan precisamente a elaborar la parte de organización. Aquí en estas técnicas, si se recuerdan, platicamos en la fase de planeación que en un momento dado allá hablamos de lo que son las políticas y los procedimientos. Aquí en esta etapa de organización lo que vamos a estar tratando es precisamente algunas metodologías que nos permitan con mucha precisión elaborar políticas y procedimientos que sean como que muy aterrizadas para nuestra organización en concreto. Vamos a ver lo que es el flujograma, algo de herramientas de análisis, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver los diferentes tipos de organización que existen, es decir, en un momento dado la matricial, la staff, la funcional, etcétera, etcétera. Diferentes entornos, diferentes organizaciones necesitan diferentes maneras de organizarse, dependiendo de quién es nuestro cliente, qué tan rápido queremos llegar con el mercado, cuál es nuestro producto y o servicio, cuál es la competencia a la cual enfrentamos, es el tipo de estructura organizacional que nosotros tomamos. De tal manera que ahí en tipos de organización vamos a ver algo de esas estructuras para tratar de adecuar, ajustar aquella estructura que mejor nos ayuda a lograr los objetivos de nuestra empresa. Vamos a ver algunas etapas de la organización para que en un momento dado vayamos estableciendo cronológicamente qué etapa antecede o sucede a las diferentes
partes que integran precisamente el concepto de organización. Vamos a ver algunos principios básicos sobre los cuales opera el concepto, es decir, en un momento dado, el deber ser, a qué le debemos de poner atención, cuáles son los lineamientos que debemos de seguir. Y todo esto radica en la importancia del concepto. Entonces vamos a platicar ahorita un poquito acerca de lo que sería el concepto, de lo que sería la introducción. ¿Para qué me sirve la organización? ¿Qué es en un momento dado? ¿Cuál es la ventaja que me reporta como organización poder contar con este asunto de la planeación? Entonces fíjense que en un momento dado, lo primero que hicimos en la etapa de planeación, determinamos la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? Una vez que sabemos qué es lo que queremos hacer a partir de las premisas, las políticas, los procedimientos, los principios, los programas, los presupuestos. Si se acuerdan, allá lo que estuvimos haciendo es visualizar hacia dónde íbamos. Establecimos una misión, luego concretamos con una misión y luego de ahí encadenamos metas, objetivos y estrategias. Allá dijimos qué es lo que quiero hacer. Ahora aquí la pregunta a contestar sería ¿y cómo lo voy a hacer? Es decir, ya establecí el qué quiero, ahora la pregunta es cómo le voy a hacer. Vamos a suponer un ejemplo trivial. Vamos a suponer que me quiero poner de peso, me quiero poner a dieta para bajar de peso. Entonces, el qué quiero hacer es bajar de peso. Ahora surgirá la pregunta ¿y cómo le voy a hacer? Esta respuesta a esa pregunta la determina la etapa de organización. Tengo que organizar una serie de elementos, una serie de actividades para que me permitan al final del día lograr lo que yo he planeado. Eso es la organización, hacer que la cosa suceda a partir de responder a la pregunta ¿cómo le vamos a hacer para lograr el objetivo? Entonces, ¿cuál es la importancia de contar con la organización? ¿Por qué necesitamos organizarnos? Fíjense que por un lado, en la organización lo que básicamente estamos buscando es ser más eficientes, ser en un momento dado menos costosos, más rápidos, más eficientes, dar mayor calidad, satisfacer mejor a nuestro cliente o público objetivo. Y esta eficiencia que estamos nosotros buscando como empresa solamente la vamos a poder lograr a partir de ordenar y coordinar todos los esfuerzos y todos los recursos de la organización. Es decir, yo como líder, por un lado, tengo a las personas con las cuales voy a hacer las cosas, entendidos como mis colaboradores, y por otro lado tengo recursos con los cuales voy a colaborar. Entonces, la manera en la cual yo combine estas dos partes, tanto la parte de recursos con la parte de personas, la manera en que yo integre y engrane esos dos grandes rubros, eso va a determinar en muchas ocasiones la eficiencia de la empresa. Entonces la organización me sirve básicamente para eso, para que en un momento dado nosotros podamos ordenar quién va a hacer qué, con qué recursos, en qué momento y como para qué nos va a servir, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué es la organización? ¿Qué es exactamente, si pudiésemos concretar con alguna analogía, qué es la organización? Fíjense que la organización, así como cuando un arquitecto construye un edificio, diseña un edificio y luego lo empieza a construir, si ustedes se han dado cuenta, cuando empiezan a construir este edificio, se ven todas las estructuras, se ve el esqueleto de dicho edificio. Entonces, vamos a suponer que ese esqueleto es la parte de organización, es lo que va a sostener a todo el edificio. Después, el arquitecto ya se encarga de forrar ese edificio, pues con cristales o con cemento, de tal manera que lo que está adentro, esa sería la estructura. Análogamente en la organización nosotros tenemos una cierta estructura entendida como los organigramas, los flujogramas, quién hace qué, cómo están los niveles de reporte, de comunicación, de liderazgo, etcétera, etcétera. Toda esa estructura es así como análogamente la estructura del edificio, todo eso es la organización dentro de la empresa, la manera en la cual nos comunicamos, cómo hacemos las cosas, cómo están los flujos de trabajo, las tareas distribuidas, las asignaciones, todo eso me lo da la organización, de ahí la importancia que tiene en un momento dado cómo hacemos las cosas, ¿no? La organización entonces nos va a servir para proveer la estructura y poder coordinar los recursos, es decir, en un momento determinado me dice cómo en un momento dado se hacen las cosas. Y esto nos lleva a que la disposición y la correlación, como están diseñadas hoy día las tareas, nos permite al final del día alinearlos con los objetivos que nos hemos planteado en la fase anterior de la planeación. Es decir, yo ajusto mis tareas y mis actividades para tratar de lograr lo que precisamente hemos planeado en la etapa anterior, que es la de planeación. Entonces, para eso es que en un momento dado me sirve. Entonces,
Con toda esta información que ya les platico ahora, si necesitásemos nosotros establecer un concepto de lo que es organización, ¿cuál podría este ser? Es decir, en un momento dado, ¿cómo podríamos definir a la etapa de organización? ¿Qué es organización en sí? ¿Para qué me sirve? No es entonces otra cosa la organización que establecer una estructura, darle un marco de referencia a la organización por medio de una estructura, para que entonces esta estructura me permita varias cosas a la vez. Por un lado, me permita sistematizar las actividades, podamos saber por medio de un sistema cuáles son los recursos con los que cuento, cuáles van a ser las jerarquías que voy a establecer ahí dentro, cómo van a estar dispuestas las tareas y correlacionadas cada una de estas tareas, cómo agrupo cada una de las diferentes actividades, cómo embona una con la otra, y al final del día este embone de actividades, recursos, etcétera, etcétera, me permita simplificar las tareas y las funciones, es decir, me permita ser más eficiente. Una vez que yo establezco cuál es mi manera de organización, tal cual mi organigrama, entonces puedo determinar cuáles funciones son redundantes, cuáles en un momento dado debería de hacer más rápido, cuáles podría quitar, cuáles me están consumiendo mucho tiempo, cuáles tengo en un momento dado que hacer al mismo tiempo para que no me consuma tanto recurso, esfuerzo, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta podría ser como que nuestra definición de organización. Si esta definición la pulverizamos un poco más en sus elementos básicos, es decir, extraemos lo que serían entendidas las palabras clave de esta definición, ¿cuáles podrían ser estas? Hablamos de estructura. Estructura sería como que la primera parte que en un momento dado debemos de considerar dentro de nuestra definición de organización. ¿A qué me refiero yo con la estructura? ¿De qué estoy hablando en este asunto de la estructura? Si se recuerdan, platiqué, por ejemplo, de un edificio. La estructura del edificio es lo que le da sostén. Análogamente, la organización, la etapa de organización en una empresa es lo que también le va a dar ese sostén. Entonces, la estructura lo que va a hacer es, me va a decir físicamente cómo se encuentra la disposición y la correlación de las diferentes áreas, actividades y tareas que me ayudarán a lograr las actividades. Es decir, yo voy a plasmar por escrito cómo se encuentran las líneas de autoridad, quién le reporta a quién tiene relación con quién se comunica, para qué se comunica. Esta disposición de tareas, esta estructura me dice precisamente cómo se encuentra alineada la organización. Otra palabra clave que voy a extraer de lo que hemos venido platicando es la sistematización. Es decir, al final del día la organización me va a servir para poder sistematizar los procesos, para poder entender que la organización en su conjunto es un sistema vivo y este sistema vivo necesita que todas sus partes están correlacionadas e integradas para poder funcionar bien. Así como, por ejemplo, el sistema vivo llamado cuerpo humano necesita una correlación de los diferentes subsistemas que tenemos. Por ejemplo, tenemos el sistema respiratorio y el sistema circulatorio y ambos dependen uno del otro. El respiratorio oxigena a la sangre y el circulatorio lleva toda esa sangre oxigenada de uno y a otro lado del cuerpo, de manera tal que están correlacionados. Si uno de los dos está fallando, al final del día falla todo el sistema en su conjunto. Entonces tenemos que establecer que en un momento determinado cada una de las áreas funcionales de la empresa funcionen de manera sistemática para que en un momento dado todo en su conjunto hace que la empresa crezca o decrezca, ¿no? La idea es tratar de que crezca. Otra idea de las que hemos platicado aquí, extraída también de la definición, le voy a llamar la agrupación y asignación de actividad. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo que lograr que las personas que trabajan dentro de una determinada actividad se especialicen de tal manera que podamos alinear a la persona adecuada en el puesto adecuado. Es decir, en un momento dado la especialización lo que me permite es que la gente se encuentre muy satisfecha en su trabajo porque entiende muy bien lo que se está haciendo. A eso le llamo especialización. Jerarquía, que en un momento dado consiste en establecer diferentes niveles dentro de la empresa. Es decir, en un momento dado, quién va a estar arriba de quién, cómo vamos a estar operando dentro de nuestras empresas. Y la simplificación de funciones, que me voy a detener un poco en esta, dada la importancia que creo que reviste, que consiste en determinar cuál podría ser la mejor manera de hacer las cosas, más rentable, más eficiente, más rápido, con menos costos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí para simplificar las tareas, para simplificar las funciones, yo les propondría una metodología muy sencilla, la metodología que utiliza la reingeniería de procesos.
Ahora no voy a platicar de todo lo que sería reingeniería de procesos porque nos llevaría simplemente un módulo más. Creo yo que el tema tiene suficiente información como para poderse crear un tema aparte. Sin embargo, dada la importancia, voy a tratar como que de comprimir en puntos muy concretos y básicos qué es reingeniería, para qué nos sirve, cómo determinar los procesos que tenemos que hacer de reingeniería y lo más importante, creo yo, establecer un proceso para hacer reingeniería. Reingeniería, si ustedes se acuerdan, en la etapa de planeación la marcamos como el reenfoque, como la reorganización de actividades en la etapa de planeación. Allá en planeación, uno de los elementos decíamos que eran las estrategias y como estrategia determinamos que la reingeniería es una estrategia para decrecer o para replegar los esfuerzos. Es decir, llega un momento en el cual yo como líder de la organización, como director de la organización, me doy cuenta de que dentro de mi cadena de valor, dentro de mi cadena productiva, existen ciertos pasos, existen ciertas etapas, ciertas actividades que no agregan un valor a la operación, pero sí le agregan un costo. Los tiempos muertos, los tiempos de espera, todo esto no agrega valor, pero sí agrega costo. ¿A qué me refiero? Agregar valor es toda actividad que en un momento dado ayuda a que el proceso, persona, cosa, producto o servicio que estamos analizando se transforme, se cree, pueda modificarse sustancialmente. No agregar valor son todas las actividades que no logran esto. Entonces, desde el punto de vista de la reingeniería, hay que tratar de eliminar todas las actividades que no agregan valor y únicamente conservar las actividades que sí lo hacen. Entonces, tenemos que desmenuzar un proceso determinado para entonces determinar en dónde tenemos que hacer una reingeniería. Entonces, vamos a meternos un poquito a esto. Por ahí de 1994 se empieza a acuñar como tal el término de reingeniería por Michael Hammer allá en los Estados Unidos. Y dice Michael Hammer, bueno, yo inventé la reingeniería. Ya sobre de la marcha yo no estaría muy de acuerdo en ello, respeto el punto, no estaría muy de acuerdo en ello. Yo diría que la reingeniería surge desde que surgen los preceptos básicos de administración allá por finales de la Revolución Industrial. Ahorita me voy a explicar más a fondo en ese asunto. Pero el caso es que en el 94 Michael Hammer estudia un poco de calidad, qué es lo que están haciendo las empresas con respecto a los asuntos de calidad. Y Michael Hammer lo que detecta es lo siguiente. En aquella época, finales de los 80s, principios de los 90s, se hablaba mucho acerca de la mejora continua de los procesos de calidad. Ya más adelante me voy a meter un poquito más a detalle a lo que sería la calidad. Entonces, este señor lo que hizo fue lo siguiente, decía, si yo pongo en un gráfico lo que es mejora continua, aquí estaría el grado de mejora, y aquí estaría el tiempo. Entonces dice Michael Hammer, el grado de mejora con respecto al tiempo lo podemos graficar y se ve más o menos así. Es decir, hay muy poquito, pasa muchísimo tiempo y el grado de mejora es muy poquito. Es decir, en la mejora continua lo que se dice es, hoy soy mejor de lo que era ayer, pero mañana voy a ser radicalmente mucho mejor de lo que soy hoy. Y así me la voy llevando, voy poquito a poquito. Sin embargo, eso es muy lento. Tener una curva así dentro de la organización es muy lento. ¿Por qué? Pues porque el competidor de enfrente, de la tienda de enfrente, del local de enfrente, él lo va a hacer más rápido, lo va a hacer más eficiente. Entonces, dice Michael Hammer, no puedo estar trabajando con una curva así, tengo que trabajar con una curva así, en la cual sea muy poquito el tiempo que nos tardamos y el grado de mejora sea radicalmente diferente. Es decir, tengo que ser radicalmente mejor, radicalmente diferente, radicalmente más rápido de lo que hacía las cosas. Entonces, a eso le llama Michael Hammer reingeniería. Es una evolución de lo que serían los conceptos de la calidad total, que nos permiten en un momento dado hacer las cosas más rápido, más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que postula Michael Hammer en su libro precisamente de reingeniería? Él dice que la reingeniería no es otra cosa que un rediseño radical de los procesos clave de negocio con el fin de obtener mejoras dramáticas en medidas de desempeño, tales como calidad, servicio, rapidez, etcétera, etcétera. Voy a desglosar un poquito el término, el concepto. Reingeniería, rediseño radical. Rediseño radical quiere decir que voy a hacer radicalmente muchísimo mejor mis procesos de lo que estaban el día de ayer. En reingeniería se dice, si un proceso no agrega valor o tiene pasos que no sirven o
no son benéficos para el cliente, entonces ese proceso lo tomamos, lo hacemos cucurucho y lo arrojamos a la basura y volvemos a escribir el proceso que sí agregue valor, que en un momento dado sí sea benéfico para el cliente. A eso se refiere rediseño radical. No se trata de una mejora continua, no se trata de mejorar poquito, se trata de mejorar radicalmente. Soy radicalmente mejor el día de mañana con respecto a lo que estoy haciendo el día de hoy en la empresa. Entonces, rediseño radical. ¿A qué le voy a hacer un rediseño radical? A los procesos clave de negocio. Un proceso clave es aquel que es el core business de la organización, el negocio medular o el objetivo de la organización. De tal manera que cada organización tiene diferentes procesos objetivos. Por ejemplo, en la educación un core business puede ser el diseño de los materiales de los planes de estudio. Entonces, si yo no hago eso, puede ser que mi escuela no tenga éxito. ¿Cuál es el core business de una aerolínea? Pues hacer que los viajeros lleguen rápido de un lugar a otro. ¿Cuál es el core business de una automotriz? Hacer que el coche que estoy produciendo sea barato, económico, compacto, etcétera, etcétera. En fin, cada organización, cada área, cada organización, dependiendo del sector en el cual se encuentra compitiendo, tiene un diferente enfoque, tiene un diferente proceso clave. Lo que tenemos entonces que hacer es la reingeniería la vamos a aplicar en los procesos clave. Si la aplico nada más en un procedimiento que no sea clave, lo que va a suceder es que ese procedimiento va a quedar muy bien diseñado. Sin embargo, ese procedimiento, por ser de apoyo a un proceso clave, me va a costar mucho trabajo luego embonarlo con lo que está mal hecho. De tal manera que la idea es tratar de hacer el rediseño radical de un proceso clave. ¿Y para qué hago este rediseño de los procesos clave? Para obtener una mejora dramática. Mejora dramática es, soy radicalmente mejor y diferente con respecto a lo que era ayer. A eso se refiere mejora dramática. ¿Y qué voy a obtener al final del día? Una mejora dramática en las medidas actuales o contemporáneas de desempeño. Es decir, la reingeniería utiliza medidas que me permitan ir viendo cómo voy yo con respecto a mis procesos rediseñados en cuestiones tales como calidad. Lo que hace la reingeniería es espera lograr que en un momento dado la calidad se incremente, sea más alta, espera lograr que los costos sean más bajos, que la rapidez sea todavía más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería como que la definición. ¿A qué procesos le vamos a hacer reingeniería? ¿Cuáles procesos dentro de mi empresa, que son los claves, son susceptibles de hacerle reingeniería? Yo creo que básicamente podemos, a partir de 3 ideas básicas, establecer a cuáles procesos le hacemos nosotros o le podemos hacer nosotros una reingeniería. ¿Cuáles serían esos procesos? Aquellos que sean muy largos. Por largos me refiero a que necesito hacer muchas etapas, necesito hacer muchas actividades para que el proceso se complete de principio a fin. Es decir, tiene que pasar todo esto dentro de la organización para que al final del día mi proceso o producto pueda estar en el mercado. Es muy largo, hay muchas operaciones y eso lo hace largo. Por lo tanto, como lo hace largo, lo encarece. Aquellos procesos que son caros también son muy susceptibles de hacer reingeniería. Y dado que son largos y son caros, de repente el cliente llega y se queja. Aquel proceso que tenga muchas quejas, muchos índices de quejas, es un proceso muy susceptible de hacerle reingeniería. Cualquiera de esos 3 o la combinación de las 3, básicamente, digo hay más elementos, pero básicamente con esos 3 podemos determinar a qué proceso le voy a hacer reingeniería. El cliente se queja mucho, es un proceso muy largo y el que se queje y sea largo me encarece el proceso. El cliente a cada rato está dando lata que quiere más rápido el proceso, producto o servicio. Luego entonces, así es como determino a cuáles procesos hacer reingeniería. Miren, les voy a poner un ejemplo. Recientemente estuve yo en una institución de salud pública aquí en México, donde yo vivo. Entonces, en esta institución de salud pública, de repente yo llegué y llevaba un fuerte dolor de estómago. La experiencia que yo tuve ahí no fue nada enriquecedora. Como empresa, si fuera una empresa que se dedica a hacer negocios, una empresa que se dedica al lucro, entonces en un momento dado creo que esta empresa estaría perdida. ¿Por qué?
porque perdió o pierde por completo de vista a sus clientes principales, que en este caso somos los pacientes. Es decir, en un momento dado se dedica a hacer todo, menos a satisfacer la necesidad de los clientes. Fíjense, llegué yo como a las 7 de la mañana y estuve sentado ahí como hasta las 12 del día. El doctor me recibió y me atendió como en 5 minutos, prácticamente ni siquiera me volteó a ver. Como no me volteó a ver, pues yo me sentí muy incómodo, de por sí me dolía el estómago y luego no me volteó a ver, me hizo preguntas muy al aire y con esas preguntas muy al aire simplemente me recomendó una medicina que bien pude haber yo ido a comprar a la farmacia sin necesidad de ir a perder mi tiempo estando ahí en el hospital. Entonces, se fijan, ese proceso es largo porque en un momento dado estuve mínimo 5 horas ahí sentado de las 7 de la mañana a las 12 del día. Entonces es un proceso muy largo, tienen que pasar muchas cosas para que yo pueda recibir, yo como cliente pueda recibir el servicio. Es caro porque en un momento dado caro me quiero referir a mientras estaba yo ahí sentado, como estaba haciendo absolutamente nada, pues tenía que estar inventando cosas en la mente. De repente empecé a contar cuántas personas habíamos ahí sentados a esa hora y conté no menos de 130 personas sentados ahí. Y de repente pensé, ¿cuánto ganaremos cada una de las personas que estamos sentadas aquí? Y empecé a imaginarme más o menos cuánto gano yo, cuánto gana la otra persona, cuánto gana la otra persona y saqué una media estadística. Ese número de media estadística lo multipliqué por 130 personas que estábamos ahí sentados y luego lo multipliqué por 5 horas que estuvimos ahí sentados y me salió un número enorme. Ese número enorme es el dinero que se está dejando de invertir o dejando de ganar porque todas las personas estamos ahí sentadas sin hacer nada. Imagínense la capacidad productiva de todas las personas que estábamos ahí si hubiéramos estado produciendo, haciendo algún artículo, servicio, bien, lo que ustedes quieran, en lugar de estar ahí sentados. Por lo tanto, se hizo caro el proceso. Y por cierto, después de 5 horas de aburrición de estar haciendo nada, uno ya está bastante molesto. Como uno ya está bastante molesto, de repente uno se levanta y se queja con la señorita de servicio o con la enfermera. Oiga, señorita, ¿a qué hora me van a atender? Luego, entonces, ese hospital es muy susceptible de hacer una reingeniería de procesos porque cumple con las 3 definiciones que hemos dicho aquí, las 3 preguntas básicas. Es un proceso largo, es un proceso caro y es un proceso sobre el cual el cliente se queja mucho. Entonces, ¿cómo podríamos, si nosotros trabajamos en ese hospital, cómo podríamos hacer una reingeniería de procesos? Necesitamos entonces una metodología que me ayude con mucha precisión a simplificar los pasos, a entender primero que nada los pasos y luego estos desmenuzarlos, analizarlos y determinar qué es lo que sí agrega valor, qué es lo que no agrega valor, para entonces eliminar aquellas cosas que no me están ayudando y dejar un proceso como que muy plano, muy esbelto, muy rápido, muy eficiente. Bueno, para lograr esto necesitamos entonces entender que un proceso de trabajo, dado que la reingeniería atiende los procesos, necesitamos entonces definir qué es un proceso de trabajo. ¿A qué me refiero yo con procesos de trabajo? Miren, yo creo que un proceso de trabajo es como una caja negra de un avión. Suceden cosas muy misteriosas allá adentro. Entonces, si el avión se llega a estrellar, sacamos la caja negra, la abrimos y desciframos lo que pasó en el avión. En la organización tengo que abrir la caja negra llamado proceso, abrirla, desmenuzarla, analizarla y en función a ello poder tomar decisiones muy objetivas en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer respecto a la mejora de la organización. Entonces, ¿qué es lo que hay adentro de la caja negra de este asunto llamado procesos? Todos los procesos básicamente tienen algunas etapas, tienen algunos pasos. Esto es lo que pueden ustedes ver en su lámina llamada la caja negra del proceso. Entonces, en un momento dado tiene diferentes pasos un proceso. Fíjense que hay pasos que le voy a llamar de operación. Operación. Una operación la voy a identificar con una simbología que es una letra O, para poder abreviar en el momento en el cual estamos haciendo los mapas. Una operación la identifico con una letra O. Una operación es todo lo que transforma, modifica o crea, le agrega valor al producto, servicio, cosa de la cual estoy hablando. Por ejemplo, una operación. Mientras yo estoy escribiendo, estoy realizando una operación. ¿Por qué? Porque algo que está en blanco lo estoy transformando y le estoy poniendo letras que luego al unir esas letras se convierten en palabras y esas palabras al unirlas con otras me dan una idea. Entonces estoy haciendo una operación. Al momento en el cual yo estoy escribiendo aquí, realizo una operación. Un doctor, un cirujano, en el momento en el cual está haciendo su trabajo, en el momento en el cual está
operando le está agregando valor al proceso. ¿Por qué? Porque está transformando, está extirpando algo que no sirve del cuerpo humano de ese paciente, lo está extirpando y está modificando lo que se hace ahí. Un piloto de avión, mientras va conduciendo, mientras va piloteando su avión, está modificando, está el avión en un momento dado transformando de un estado hacia el otro. Así sucesivamente. En un proceso, los pasos de operación es todo lo que modifica dicho producto, servicio, cosa o lo que estemos hablando. Tengo otro paso, otro tipo de paso que le voy a llamar pasos de transporte. Un transporte lo voy a identificar simbológicamente con una flecha. Esta flecha puede ir hacia la derecha, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del flujo que estamos nosotros armando. Un transporte es mover las cosas, servicios, productos o lo que estamos nosotros analizando de un lado a otro. Por ejemplo, yo camino para acá, me siento y entonces empiezo a ver la computadora. Una vez que veo la computadora, me vuelvo a levantar, camino y escribo lo que vi en la computadora. El trasladarme de aquí y luego trasladarme hacia acá, eso es un transporte, mover algo. Puede ser una cosa, un servicio, un producto o algo que estamos nosotros haciendo. Eso es un transporte. Luego, tengo pasos de inspección. Una inspección, como su nombre dice, corresponde a cuando en un momento dado lo que estoy haciendo es detengo el proceso porque ahora lo que estoy haciendo es inspeccionar, estoy viendo que este proceso, producto o servicio cumpla con ciertos estándares o requisitos. Es, por ejemplo, cuando yo voy al banco a cambiar un cheque, entrego mi cheque, entrego mi identificación y entonces el cajero lo que hace es comparar el cheque contra la identificación. Esta comparación, desde el punto de vista de la ingeniería, le voy a llamar paso de inspección. Cuando yo hago un trabajo y este trabajo necesito que mi jefe me autorice con una firma para que pueda seguir el proceso, mi jefe lo que va a hacer es recibir mi requerimiento, lo lee, lo inspecciona y puede que autorice o no autorice. Pero el estarlo inspeccionando, el estarlo leyendo, ese es un paso de inspección. A continuación les voy a comentar a qué se refieren los demás pasos.